Los transportistas pesados de Carchi cerraron sectores de la vía panamericana. No hubo paro en otras provincias, aunque sí exigen un plan que los proteja en las carreteras. El gobierno anuncia el inicio de los racionamientos eléctricos por la crítica situación de las centrales hidroeléctricas. La Contraloría verificará si la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, disminuyó el número de asesores a su cargo. Las obras para evitar la erosión en el río Coca terminaron e incluyeron la colocación de pilotes subterráneos. Con decenas de tanques, Israel ejecutó su primera incursión terrestre en Gaza, mientras Palestina pide ante las Naciones Unidas el fin de los bombardeos. Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo con el anuncio del gobierno ante la crítica situación del sector eléctrico en el país. Estefi. Hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Hace pocos minutos fue el anuncio. Entre las 7 y las 18 horas estarán distribuidos los cortes puntuales de energía eléctrica. Electricidad. Y se viene el apagón. El ministro de Energía anunció las medidas temporales para afrontar el estiaje y a partir de mañana comenzarán los cortes de energía que se extenderán hasta diciembre. Francisco Garcés cubrió la rueda de prensa. Francisco. Son temas importantes, pero esto toma tiempo. Gaby, amigos, buenas tardes. Estamos en el Ministerio de Energía, en donde el ministro Fernando Santos Alvite, además de las autoridades del sector eléctrico, hacen el anuncio en estos momentos de cómo se producirán estos cortes de energía eléctrica. Serán cortes programados por cada una de las empresas distribuidoras de energía del país. Ya se lo ha dicho, 4 horas durará cada uno de los cortes. 3 horas en el caso de las provincias de la costa, de las ciudades de la costa ecuatoriana, 4 horas en las ciudades de la sierra y el oriente del Ecuador. Serán cortes que empezarán el día de mañana y se distribuirán de acuerdo a calendarios establecidos durante la mañana y la tarde. No habrá cortes de energía durante las noches, ha dicho el ministro Fernando Santos, por la situación de seguridad que vive el país. Durante esta tarde se analizarán los cronogramas y se darán a conocer públicamente para que la ciudadanía pueda saber en cada una de las ciudades cómo serán estos cortes y tomen las previsiones correspondientes. Vamos a escuchar a continuación el anuncio que hizo el ministro de Energía. Nos vemos en la necesidad para precautelar que no exista un colapso eléctrico, el disponer cortes puntuales y temporales del suministro de energía eléctrica en el país. De 7 de la mañana a 6 de la tarde habrá necesidad de cortes. Estamos atravesando la peor sequía de los últimos 50 años, especialmente en la región oriental, en donde están situadas el 90% de las plantas hidroeléctricas. Faltas por saber cuánto tiempo durarán estos cortes de energía planificados. Inicialmente, las autoridades han dicho que se preparan todos los procesos de contratación, compra y distribución de energía de emergencia para el país, aunque esto podría empezar a funcionar desde finales de noviembre e inicios de diciembre. Por tanto, según han dicho las autoridades, los cortes de energía programados durarían al menos hasta mediados de diciembre. El ministro de Energía ha dicho que para Navidad al menos la situación estaría normalizada y regularizada. En las próximas horas se dará a conocer cómo serán los cortes en cada ciudad del país para que la ciudadanía se prepare desde mañana.
La principal razón para que Ecuador tenga déficit de generación eléctrica es la reducción de los caudales en los ríos de la Cordillera Oriental y la caída en las reservas de agua que se usan para generar electricidad. Francisco Garcés nos muestra el estado actual de esa infraestructura. El estiaje o época seca recién ha empezado y las reservas estratégicas de agua que se usan para generación eléctrica caen y ponen en riesgo el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas. Apenas ha transcurrido un mes del estiaje que se prevé que dure hasta marzo y la situación ya es crítica. Es el caso de Mazar, la primera de las 3 represas que conforman el complejo generador de Paute con 1.700 megavatios de capacidad. El nivel de agua ahí es de 2.119 metros y el mínimo de funcionamiento de esa central es de 2.098 metros. El problema es que en el último mes la cantidad de agua en esa represa cayó 9 metros. Siguiendo el cauce del río Paute está la represa Malusa, que alimenta de agua a la central Miguel Palacios y también a Sopladora, con una capacidad de producir en conjunto casi 1.600 megavatios. El nivel de agua está en 1.975 metros, 20 menos de lo óptimo para el funcionamiento de la central y a 40 metros sobre el mínimo de operación fijado en 1.935 metros. Otro caso es el de Agoyán, central ubicada en Tungurahua, que puede producir 156 megavatios. Usa una represa alimentada por el río Pastaza y actualmente el agua está en 1.645,5 metros, apenas 50 centímetros por sobre el mínimo en el que la central puede operar. La central Pucará, con 73 megavatios de capacidad, también está en Tungurahua y para funcionar usa el agua de la laguna de Pisayambo. El nivel está en 3.557 metros, cuando el mínimo para que funcione es de 3.541 metros. Es un ejemplo de lo que sucede en las 8 centrales hidroeléctricas más grandes del Ecuador, que se encuentran en las estribaciones de la Cordillera Oriental y que por falta de lluvias están en niveles críticos. Los racionamientos eléctricos son una práctica que se repite cada cierto tiempo en el Ecuador. En 1993 incluso se adelantaron los relojes 1 hora y en 2009 los sectores productivos reportaron pérdidas de $20 millones diarios. Conozcamos enseguida los montos totales de las pérdidas que se han generado o que han generado los apagones en el país. Los apagones no son una cosa de ahora. 30 años atrás el país ya los vivió. El estiaje fue de tal magnitud que el gobierno de Sixto Durán Ballén dispuso adelantar los relojes 1 hora para que las actividades inicien más temprano. ¿Es preferible este sacrificio de levantarse 1 hora más temprano o preferimos que haya racionamiento otra vez? Esa decisión, que hoy no es más que una anécdota, se aplicó desde el 28 de noviembre de 1992 hasta el 5 de febrero de 1993 y tenía como objetivo ahorrar 156.000 millones de sucres en importación de combustibles para las plantas termoeléctricas. Ese monto era equivalente a $87 millones de la época. La hora sixtina, sin embargo, estuvo acompañada de apagones que provocaron un impacto económico de $600 millones en los sectores público y privado. Pero esa no fue la última vez que hubo apagones en esta tierra. En el 2009, el escenario se repitió. Y de nada sirvió que en enero de ese mismo año se hubiera reconocido que el país vivía una crisis energética, porque con esa alerta lo único que se hizo fue iniciar un proceso de compra de motores de generación eléctrica a Cuba. Ya en noviembre, con el estiaje encima, se declaró el estado de excepción y con ello se viabilizó la importación de combustibles para las centrales termoeléctricas. Los sectores productivos del país coincidían en ese entonces en señalar que los apagones les generaban pérdidas de $20 millones por día. La crisis duró 2 meses. La afectación se calculó en $1.200 millones. Hoy no se cuenta todavía con un cálculo de las pérdidas que podría generar un régimen de racionamiento eléctrico. Lo que sí está claro es que el sector industrial consume el 42.5% de la electricidad que se distribuye en el país y que ese golpe, igual que antes, tendrá una incidencia en los precios de distintos productos y también en el empleo. Transporte, ponchado por el crimen.
El transporte pesado de la provincia de Carchi mantiene cerrada la vía panamericana. En 3 sectores reclaman al gobierno seguridad en las vías ante la ola delictiva que los acecha. A esta hora se suma un nuevo bloqueo en la parroquia Julio Andrade, esto es en el sur de Tulcán, y Paula Andrade nos trae el informe. El primer bloqueo de la vía panamericana se reporta en el sector del Obelisco, al sur de la ciudad de Tulcán, pero también existe un segundo bloqueo en el cantón Montúfar, en el sector de La Posta. Los transportistas exigen la militarización de las vías. A las 0 horas de este jueves inició la paralización del grupo de transporte pesado del Carchi. 100 unidades con carga han dejado de fluir desde esta provincia a otros sitios del país. El bloqueo de la vía panamericana en 3 puntos se debe a las exigencias de los transportistas de militarizar las vías donde son víctimas de secuestro, extorsión y robo. Seguimos con los secuestros, seguimos con los asaltos en las carreteras y es algo que nosotros ya no podemos. Definitivamente nosotros como humanos, como seres humanos, tenemos miedo ya de transitar en las carreteras del país. Esta medida deja los primeros efectos. De las 120 frecuencias que suelen salir de la terminal terrestre de Tulcán, apenas han salido 5 y las pocas que llegan lo hacen por vías de segundo orden. Se demora un poco más, pero igualito se llega, porque la estimada de llegar era a las 7, 6 de la mañana y llegamos 3 horas después. También hay quienes decidieron caminar para hacer transbordo, como María Iyotocoma, quien cargado un pesado bulto en sus espaldas intentó buscar transporte. No somos carros, no hay nada. En tanto, la Dirección Distrital de Educación de Tulcán dispuso la virtualidad para las unidades educativas de esta ciudad. En horas de la tarde existe una reunión en la ciudad de Quito entre dirigentes del transporte nacional con el ministro de Defensa. Entre tanto, las bases en la provincia del Carchi esperan resoluciones. El gobierno responde a las denuncias de los transportistas con un balance de lo que decomisaron en 30 vías, pero aún no revela el plan estratégico que viene anunciando desde inicios de octubre y no lo concreta para garantizar la seguridad del gremio. Diego Cuenca con el informe. Según el gobierno, sí hay seguridad en las carreteras, porque la policía y las Fuerzas Armadas intervienen en 30 vías que conectan a 7 provincias. Para sustentarlo, difundió un comunicado con una lista de lo que han decomisado los uniformados en la última semana, como 13.000 municiones, 22.000 explosivos y más de 400 armas blancas, y otras cosas ilícitas. Pero esto solo es un balance de los resultados positivos que corresponden a operativos de rutina, y no a un plan estratégico que busque garantizar que los 280.000 conductores de vehículos pesados no sean atacados por delincuentes en el país. Por eso los dirigentes de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador se reunirán esta tarde en Quito con autoridades del Ministerio de Defensa. Buscarán el plan que no se concreta para un control permanente, que evite robos a los tráilers, que cada año mueven 2 millones de contenedores hacia los puertos marítimos. En donde concretamente vamos a plantear de que se haga control militar en las vías de acceso a los puertos de Guayaquil, especialmente de que la unidad de Fuerzas Especiales de Quevedo salga a hacer control de armas y seguridad en Quevedo y la otra unidad de Fuerzas Especiales del Ejército también salga en Santo Domingo y hacia Quito, que es el eje principal. Como respuesta a las denuncias de los transportistas, esa mañana la policía desplegó 40 agentes en los exteriores del puerto de Contecón, en el sur de Guayaquil, entre ellos miembros del Grupo de Operaciones Especiales GOE, que portaban fusiles. Los mismos controles que hacen como medida temporal cuando la prensa está en el sitio. Situación que repiten los militares, quienes en esa ocasión no estaban. Algo similar ocurrió la noche de ese miércoles en el anillo vial de Quevedo, donde hubo más de 100 uniformados entre policías y soldados, custodiando los 22 kilómetros de ese tramo, tras el anuncio de un paro que al menos en la provincia de Los Ríos no se realizó. Israel ejecutó una incursión terrestre en la Franja de Gaza con decenas de tanques que ingresaron en la noche en una operación que el ejército describió como selectiva en preparación para las próximas etapas de la guerra contra el grupo palestino Hamas. El ministro de Defensa israelí dijo que se esperan momentos y desafíos difíciles, mientras que el enviado palestino en Estados Unidos pide detener los bombardeos para salvar vidas. Reporta Pedro Jiménez.
Solo horas después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó que habrá una operación terrestre en Gaza, una columna de tanques entró por la parte norte, un área desolada luego de intensos bombardeos aéreos durante casi 3 semanas desde la incursión terrorista de Hamás en Israel. Los tanques y otros blindados son parte de una fuerza de reconocimiento que luego regresaron a suelo israelí. Nos esperan desafíos y momentos difíciles y al final de ellos saldremos fortalecidos, decía el ministro de Defensa Benny Gantz. Casi al mismo tiempo, la Fuerza Aérea desencadenó otros bombardeos, tanto en la ciudad de Gaza como en Khan Yunis, en el sur, donde supuestamente deben desplazarse los civiles a los que Israel les ha pedido evacuar. Israel reporta que cada día golpean hasta 400 objetivos terroristas y han cifrado en 224 el número de rehenes que están en poder de Hamás en Gaza. Sobre esos rehenes, Hamás ha dicho que 50 han muerto ya por los bombardeos de Israel. La Asamblea de la ONU tiene hoy una sesión de emergencia pedida por el enviado palestino Riyad Mansour, que reclama más acción para frenar la guerra. Una guerra que, según Israel, está próxima a entrar en una nueva fase con la incursión terrestre en la Franja de Gaza. ¿Qué requisitos aún debe cumplir Ecuador para la exención? Rápido alivio para que sigas tu ritmo. El presidente electo Daniel Noboa vuelve a encender los reflectores sobre la posibilidad de conseguir la exención del visado Schengen para los ecuatorianos. Un buen deseo por ahora, aunque para llegar a esa meta Ecuador debe aún cumplir algunos requisitos que siguen pendientes. Lo de conseguir que los ecuatorianos viajen sin visa a 27 países de Europa es una aspiración antigua. Hubo intentos en el gobierno de Lenín Moreno. También el presidente Lasso lo intentó. Ahora quien vuelve a poner el tema en titulares es el presidente electo Daniel Noboa. Está exento de la visa Schengen, tuvo una conversación larga con el presidente Sánchez y él va a impulsar eso en el Parlamento. Pero, ¿por qué ha tardado tanto tiempo conseguir la exención del visado Schengen para los ecuatorianos? Si ya países vecinos como Colombia y Perú lo tienen desde hace años. Por varias razones. La primera, porque cuando esos países, Colombia y Perú, junto con Ecuador, comenzaron en bloque a negociar un acuerdo comercial con Europa allá por el 2009, Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, decidió retirarse. Y la segunda, porque ahora, para poder acceder a ese beneficio, hace falta cumplir varios criterios que luego serán evaluados en el Parlamento Europeo. Criterios que van desde indicadores económicos hasta sociales, pasando por instituciones fuertes que garanticen transparencia en la emisión de documentos. Por ejemplo, se exigía que Ecuador contara con un pasaporte biométrico que ya existe, pero hay otros puntos que el país aún está lejos de cumplir. El nivel muy alto de rechazo de visado actualmente. Uno de los 4 o 5 ciudadanos ecuatorianos que desea viajar a Europa que no recibe un visado a causa de documentos falsificados. El nivel de rechazo de los ecuatorianos que buscan la visa Schengen está en el 35%. Ahora, una vez que un país cumple con todos los criterios exigidos por la Unión Europea, viene el proceso de evaluación, algo que a Colombia y a Perú les tomó más de 5 años. 8 meses tardó la construcción de las obras civiles para proteger la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, amenazada por la erosión del río Coca. El Estado invirtió $14 millones en la colocación de pilotes subterráneos para reducir la energía del río. Paul Romero con el tema. La obra se realizó a 1.2 kilómetros aguas abajo de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos. En esta planicie, la Corporación Eléctrica del Ecuador desvió el cauce del río Coca para construir una pantalla de pilotes con el objetivo de proteger esta millonaria hidroeléctrica amenazada por la erosión. Se trata de una estructura subterránea de 279 pilotes de hormigón y acero. Tiene 24 metros de profundidad. El trabajo de perforación y relleno de hormigón tardó 8 meses. Tiene una longitud de 220 metros. La CELEC contrató a la empresa suiza Lombardi para la elaboración del inédito diseño. Un muro de hormigón resistente que pueda frenar, en el caso de que la erosión se presente hasta este sitio,
frenar ese fenómeno, ¿no? La Comisión Ejecutora del Río Coca fue la encargada de ejecutar las obras de protección para ralentizar la erosión. Pero esto no es todo. Para asegurar esta infraestructura se requieren obras complementarias. Un vertedero con escalones. Eso permite que la energía del río se disipe y llegue al final de la estructura, pues prácticamente, como se dice vulgarmente, unas aguas mansas. Eso colabora pues para que no haya energía y se reactive pues el proceso de erosión, ¿no? Además de la pantalla de pilotes, en este lugar se construyeron muros de piedra, se formaron embalses para disminuir la energía del río en época de invierno. En cerca de 3 años, desde que empezó la erosión, se han invertido $27 millones en estudios, diseños y obras. En este momento la erosión del río Coca se encuentra a 7 kilómetros de la captación. La Contraloría hace una tercera auditoría a la prefectura de Pichincha. ¿Cuál es el objetivo? Ya le contamos. Además, Acapulco quedó devastado por el huracán Otis. Las imágenes al volver. Llenos de queso importado. La Contraloría realizó 2 exámenes especiales a la prefectura de Pichincha, encontró irregularidades en la contratación de personal. Ahora está en ejecución una tercera auditoría sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Paul Romero con el informe. En agosto pasado, la Contraloría inició un examen especial a la prefectura de Pichincha sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en 2 informes realizados entre 2020 y 2022 sobre la contratación de personal en la administración de Paola Pavón. En las 2 auditorías se establecieron irregularidades. Según el informe de la Contraloría, la prefecta tenía 26 asesores, por lo que superó el límite permitido de 10 asesores fijos, como dispone la norma para la contratación. Además, observó que no constan expedientes de las contrataciones, informes de viabilidad, autorizaciones del Ministerio de Trabajo. Según la entidad de control, en los 2 años en la prefectura de Pichincha se contrató en total 110 personas con nombramientos de libre remoción, servicios ocasionales, profesionales, que le representó al Estado $3.6 millones en salarios. En la auditoría en ejecución, la entidad de control verificará si la prefectura de Pichincha acogió las recomendaciones como la reducción de la nómina. Esto ocurrió antes que se conozca que Soledad Padilla, ex asesora personal del ex vicepresidente Jorge Glass, trabajó en la prefectura entre 2019 y 2023, mientras se desempeñaba como su asistente. Si la Contraloría ratifica las irregularidades en las contrataciones, la prefecta Pavón podría ser sancionada hasta con la destitución del cargo. La investigación por supuesta intimidación contra Jorge Glass avanza. El ex vicepresidente sostiene que existe un intento de extorsión en su contra, mientras Soledad Padilla insiste en que fue víctima de violencia psicológica y acoso sexual. A la par, el asambleísta y ex correísta Ferdinand Álvarez ha ingresado al programa de protección de víctimas. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Yo vivo en Guayaquil. Tras la controversia por los audios filtrados, el cruce de acusaciones y denuncias penales entre el ex vicepresidente Jorge Glass y su ex asesora Soledad Padilla continúan. Ella ratificó en un comunicado la denuncia que puso contra Glass el 11 de octubre por intimidación. En el documento difundido en redes sociales señala que fue hostigada, amedrentada y amenazada. Además, víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glass. La Fiscalía avanza en este caso. El miércoles el ex vicepresidente fue llamado a rendir versión en Quito. Allí, por el contrario, señaló que su ex asesora habría tratado de extorsionarlo, pidiendo dinero a cambio de no difundir un paquete de audios. Aquí vino la señora Padilla. Aquí fui insultado y ahí están todos de testigos con palabras que no voy a repetir. Me sacan el papelito, oiga, $350,000 o publicamos todo un poco de grabaciones. Soledad Padilla ha decidido no dar declaraciones a la prensa, alega que no hay pruebas en su contra y rechaza la acusación que Glass dio este jueves en Guayaquil, aunque Glass señaló que no encuentra la denuncia que presentó por extorsión. En el sistema de fiscalía sí consta desde el 18 de octubre. A la par, el asambleísta reelecto por Guayas, ex integrante de la Revolución Ciudadana y pareja de Padilla, confirmó que desde el miércoles forma parte del programa de víctimas y testigos, luego de que días atrás aseguró que recibió
recibió amenazas en su contra e incluso no acudió a recibir su credencial como legislador. Como parte del programa de víctimas y testigos, este jueves se le realizará una evaluación psicológica. Esta controversia ya alcanzó a la prefectura de Pichincha. Fiscalía inició una investigación por presunto peculado relacionado al nombramiento de Padilla en dicha prefectura entre 2019 y agosto de este año. La causa abierta por presunta intimidación en contra de Jorge Glass es solo la última de un historial que incluye sentencias por corrupción y más procesos en curso. Jacqueline Rodas con los detalles del registro judicial del ex vicepresidente. La investigación penal abierta a Jorge Glass por presunta intimidación tras la denuncia presentada por su ex asesora Soledad Padilla es solo la última de un historial de procesos judiciales que enfrenta el ex vicepresidente. Empezó en octubre de 2017. Cuando le dictaron prisión preventiva e ingresó a la cárcel por la trama de corrupción de Odebrecht. Las asistencias penales de Estados Unidos y Brasil dieron las primeras pistas sobre su participación en el delito de asociación ilícita. En el juicio se lo encontró culpable de recibir $13.5 millones en coimas por intermedio de su tío Ricardo Rivera por los contratos de 5 megaobras que entregó a la constructora brasileña. Lo condenaron a 6 años de cárcel. Luego, Glass fue sentenciado a 8 años en el caso Sobornos por el delito de cohecho, junto con el expresidente Rafael Correa y 18 personas más. 10 jueces en todas las instancias confirmaron su culpabilidad en un entramado que cobraba periódicamente a las contratistas del Estado para adjudicarles obras millonarias. Estos 2 fallos están en firme. Incluyen el pago de cerca de $8 millones como indemnización al Estado. Al momento, la justicia remata los bienes de Glass para cubrir el monto, pero su valor es ínfimo en relación a lo que debe. El ex vicepresidente, además, fue sentenciado a 8 años por peculado en el caso Singue, pero luego la condena se anuló porque en el juicio se usó un informe de Contraloría que no tenía validez. Mientras en los próximos días, Glass enfrentará la audiencia de formulación de cargos, también por peculado, en el caso Reconstrucción de Manabí. La fiscal Diana Salazar va a procesarlo por la supuesta adjudicación irregular de la carretera Manta-Coliza, con fondos de la Ley de Solidaridad por el terremoto de 2016. Ese día discutirán nuevas medidas cautelares y podría volver a la cárcel. Ese riesgo también corre si avanza el caso por intimidación a su ex asesora Soledad Padilla. Al momento, Jorge Glass está libre, pero únicamente de forma provisional. Las medidas cautelares que le otorgaron pueden revertirse en cualquier momento. Aún le restan más de 2 años de los 8 que debe cumplir en prisión luego de beneficiarse de la unificación de sus 2 penas ejecutoriadas en los casos Odebrecht y Sobornos. Autoridades mexicanas evalúan los daños dejados por el huracán Otis en Acapulco. La Secretaría de Seguridad reporta la muerte de 27 personas y se han producido saqueos a tiendas y supermercados. Ileana Suárez amplía la información. Varias ciudades del estado de Guerrero parecen una zona de guerra tras el paso del huracán Otis. En la ciudad de Acapulco, un popular destino turístico de 1 millón de habitantes, las escenas de devastación se repiten en cada calle. Ese de ahí. Los vientos provocaron severos daños en hoteles y restaurantes. Completamente destruido. La destrucción también alcanzó carreteras y bloqueó autopistas, lo que demoró la respuesta por parte del gobierno. Sí, pero vamos a dejar ya maquinaria, trae el ejército maquinaria, comunicaciones y transportes. Estas imágenes muestran al presidente Andrés Manuel López Obrador llegando en un vehículo que quedó atascado en el fango, por lo que tuvo que caminar varios kilómetros para constatar la magnitud del desastre. Los vientos derribaron 58 torres de transmisión, por lo que aún no hay comunicación. Ayer se reportaron saqueos. Inicialmente, agentes de la Guardia Nacional permitieron que los pobladores se lleven alimentos, agua, velas y medicinas. Pero luego la gente empezó a robar electrodomésticos de los centros comerciales. Las primeras cifras hablan de 27 muertos y 4 desaparecidos, según las autoridades mexicanas. La gobernación del estado de Guerrero dijo que hoy comienza la evacuación de turistas y ha iniciado la llegada de vehículos de emergencia y de ayuda para la población.
En las próximas horas arrancará un censo para conocer el número de casas y negocios afectados por el huracán. En Ecuador, 26 compañías tienen la certificación de empresa segura por sus métodos para erradicar la violencia de género. Fabiola Santana explica las condiciones que cumplieron para recibir esta distinción. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia y discriminación en sus hogares o espacios de trabajo. Las ausencias laborales por las agresiones físicas o emocionales representan pérdidas económicas por 1.8 millones de dólares anuales en las compañías. Para bajar estas dos cifras, la Cámara de Industrias, con asistencia del programa Previ Mujer de la Cooperación Alemana, impulsan el sello Empresa Segura, que es la máxima distinción que se entrega a las empresas por implementar acciones para erradicar la discriminación y violencia de género. En Ecuador, 26 empresas tienen este sello desde noviembre del año pasado y este jueves se reunieron para compartir sus experiencias. Pero, ¿qué procesos cumplieron para ganar la alta distinción? La corporación Favorita, por ejemplo, implementó un canal anónimo de denuncias y creó un comité de ética para investigar los casos para tratar incidentes internos. Nosotros nos hemos dado cuenta que al estar más cercanos con nuestros colaboradores, constantemente previniendo la violencia, capacitando de cómo ser actores de cambio, la gente está más a gusto y cuando la gente está feliz trabaja mejor. Sin embargo, gran parte de los casos de violencia están en los hogares. Algunas instituciones bancarias han implementado programas de asesoría legal y médica para las víctimas y para la prevención otros espacios de orientación familiar que incluye a los cónyuges, pero principalmente áreas de capacitación para identificar los tipos de violencia y cómo proceder. Nos pasaba que un agresor iba y le buscaba en su lugar de trabajo, entonces también hemos tomado estas medidas de apoyar y resguardar. Otras compañías han decidido incrementar el porcentaje de mujeres en sus nóminas, hacerlas partícipes de más cargos directivos y homologar sus salarios con los de los hombres. El próximo 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, se entregarán nuevos sellos de empresa segura, a las que este año están postulando e implementando políticas para prevenir y responder en casos de violencia de género. La película ecuatoriana Sansa llegará el 27 de octubre a Prime Video, el servicio de streaming de Amazon. Además, en Guayaquil se inauguró el concurso de modelismo a escala en el Museo Municipal, en el que se han inscrito 18 participantes. Estefanía Arias con la agenda cultural. El Teatro Victoria en Quito presenta este mes El Fantasma de Canterville, una obra del dramaturgo Oscar Wilde. Trata sobre una sofisticada familia norteamericana que compra un antiguo castillo inglés donde habita el fantasma de Lord Simon Canterville. Los inquilinos deciden vivir ahí junto a este personaje que ya no logra asustar como antes. Las funciones serán este 27, 28, 29 y 31 de octubre. Son piezas con historia, réplicas de aviones, tanques, vehículos, entre otros artículos que alguna vez batallaron. El concurso nacional e internacional de modelismo a escala se inauguró este miércoles en el Museo Municipal de Guayaquil. Este año el tema del concurso es la guerra en Vietnam. 18 participantes están inscritos y este sábado se conocerá al ganador, pero la exhibición estará abierta al público hasta el 31 de octubre. Las mascotas se tomaron la pasarela en España en un evento de moda. Tendremos los detalles al volver. Perros que se subieron a la pasarela en un evento de moda en España. Eso fue parte de la nueva colección de una marca que busca que las mascotas usen trajes que combinen con el vestuario de... Lucir un vestuario que combine con el traje de la mascota es la propuesta con la que sorprendió la marca española Escorpión a los asistentes del 080 Barcelona Fashion. 3 perros, Teddy, Greta y Evita, se subieron a la pasarela junto a modelos profesionales. Para evitar que se sientan perturbados mientras desfilaban, hubo ensayos el fin de semana junto a sus dueños.
La diseñadora explicó que a la hora de vestir a una mascota, lo más importante es su comodidad. Por eso los diseños son sencillos con colores que se adecúan al outfit de sus dueñas. En total, 23 diseñadores y firmas mostrarán sus creaciones en ese evento de moda. Otra sorpresa fue el show que presentó una marca al unir la pasarela y la danza contemporánea. El 080 Barcelona Fashion en España durará hasta el viernes. La cantante guayaquileña Andreina Bravo